Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has estado cerca de verdad? No de esa manera vaga en que uno dice, le estoy poniendo ganas, sino cerca de algo concreto. Un proyecto que empezaba a tomar forma. Una relación que por fin sentías que tenía futuro. Una oportunidad que parecía diferente a todas las anteriores. Y entonces pasó algo. No algo grande, no una catástrofe visible, algo pequeño. Una decisión extraña que tomaste sin entender bien por qué. Una conversación que se salió de control justo cuando no debía. Un cansancio que apareció de la nada en el momento exacto en que más necesitabas energía. Y la oportunidad pasó, o se rompió, o simplemente dejó de ser lo que era. Y tú te quedaste ahí, mirando los pedazos, preguntándote qué fue lo que ocurrió. Si eso te suena conocido, si hay una parte de ti que reconoce ese patrón, aunque no quieras mirarlo de frente, lo que estás a punto de escuchar no es coincidencia. Carl Jung, el psiquiatra suizo que dedicó su vida a entender lo que ocurre en las profundidades de la mente humana, estudió este patrón durante décadas. Lo vio en personas brillantes, capaces, con todo lo necesario para ganar, y descubrió algo que incomoda profundamente. No te derrumbas cuando estás cerca de algo importante por mala suerte. Te derrumbas porque una parte de ti, una parte que no conoces todavía, lo organiza para que así sea. Eso no es una condena, es una puerta. Pero primero, tienes que estar dispuesto a abrirla. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que muchas personas sienten. Que el fracaso, aunque duele, tiene algo familiar. Algo que el cuerpo ya conoce. El sistema nervioso sabe cómo moverse ahí, sabe qué esperar, sabe cómo recuperarse o al menos cómo sobrevivir. El éxito, en cambio, es territorio desconocido. Y lo desconocido, aunque sea bueno, siempre activa algo en el cerebro más antiguo. Algo que no distingue entre amenaza real y amenaza imaginaria. Algo que solo sabe que lo que viene es diferente a lo que conoce. Y diferente para esa parte de ti significa peligroso. Jung lo entendió antes de que la neurociencia tuviera las palabras para explicarlo. Observó que sus pacientes no fallaban porque no pudieran ganar. Fallaban porque ganar les exigía convertirse en alguien que todavía no eran. Y esa transformación, aunque fuera hacia algo mejor, se sentía como una amenaza para la identidad que habían construido. Piénsalo de esta manera. Durante años, tal vez toda tu vida, construiste una forma de ser que te permitió sobrevivir en el entorno que te tocó. Aprendiste qué mostrar y qué esconder. Aprendiste hasta dónde podías llegar sin incomodar a nadie. Aprendiste el tamaño de construcción que se esperaba de ti, y esa construcción funcionó. Te protegió, te permitió encajar. El problema es que esa misma construcción tiene un límite incorporado. Y cada vez que te acercas a ese límite, cada vez que algo en tu vida empieza a expandirse más allá del tamaño que aprendiste que debías tener, algo se activa para frenarte. No como un enemigo, como un guardián. Un guardián que ya no sabe distinguir entre el peligro real del que te protegió en el pasado y la expansión real que te está llamando en el presente. Jung hablaba de algo que llamó la sombra dorada. La mayoría ha escuchado hablar de la sombra como el lado oscuro, los impulsos que reprimimos, las partes de nosotros que consideramos inaceptables. Pero hay otra cara de la sombra que casi nunca se menciona. La sombra dorada es todo lo que enterraste no porque fuera malo, sino porque era demasiado.
demasiado brillante, demasiado capaz, demasiado visible. Tu talento más profundo vive ahí, tu fuerza real vive ahí. La versión de ti que podría ganar de verdad vive exactamente ahí, en el lugar que aprendiste a no mirar, porque en algún momento mostrarlo tuvo un costo. Tal vez fue el costo de la envidia de alguien cercano, tal vez fue el costo de la responsabilidad que viene con destacar, tal vez fue el costo emocional de ser visto y después juzgado, y entonces lo enterraste, no lo destruiste. No puedes destruir lo que realmente eres. Lo enterraste y ahí sigue, con toda su energía intacta, con toda su fuerza, esperando. El problema es que enterrar algo no es lo mismo que eliminarlo. Lo que se entierra sigue vivo. Y lo que sigue vivo, eventualmente presiona desde adentro. Y cuando esa presión no encuentra una salida consciente, cuando no la reconoces, no la nombras, no la integras, encuentra su propia salida. Generalmente, en el peor momento posible. Quiero que te detengas un momento aquí. No para analizar, para observar. Piensa en la última vez que algo importante estaba a punto de ocurrir en tu vida. No importa en qué área. Un proyecto, una relación, una oportunidad, una conversación que podría haberlo cambiado todo. ¿Qué pasó justo antes de que se cayera? No el evento en sí. Lo que pasó justo antes. Las horas anteriores, los días anteriores. ¿Qué decidiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué hiciste de más? Hay un patrón ahí. Casi siempre hay un patrón. Y ese patrón no es mala suerte, no es el mundo conspirando en tu contra, es una firma. La firma de esa parte de ti que sigue operando desde el miedo que aprendió hace mucho tiempo. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino, no lo llamarás autosabotaje, no lo llamarás miedo. Llamarás destino, lo llamarás mala suerte, lo llamarás las cosas que me pasan a mí y seguirá ocurriendo. Hasta que lo veas, si esto que estás escuchando está tocando algo que normalmente no te permites mirar, si hay una incomodidad específica que apareció mientras escuchabas, no la ignores. Esa incomodidad es información. Psiquis oculta existe para darte el lenguaje de tu propio interior, para que puedas ver lo que te mueve antes de que te mueva sin que lo sepas. Suscríbete, activa la campanita. Lo que viene en los próximos videos va a seguir bajando al lugar donde están las respuestas reales. Ahora viene la parte que más incomoda, porque no es suficiente con identificar el patrón. Hay que entender cómo opera, cómo se disfraza, cómo logra que lo sigas sin darte cuenta de que lo estás siguiendo. El autosabotaje rara vez se presenta como autosabotaje. No aparece con una etiqueta que diga esto va a arruinarlo todo. Aparece disfrazado de razones perfectamente lógicas, disfrazado de prudencia, de responsabilidad, de realismo. Aparece como el cansancio que llega justo el día que tenías que dar el paso, como la duda que aparece justo cuando habías tomado la decisión, como el conflicto con alguien importante que estalla justo cuando necesitabas enfocarte, como la distracción perfecta en el momento exacto en que todo dependía de tu atención. Jung documentó esto una y otra vez. Personas que estaban a un movimiento de cruzar un umbral real y de pronto, sin entender bien cómo, ya estaban de vuelta en el punto de partida. Confundidas, culpándose, convencidas de que habían fallado por algún defecto propio. Pero no era un defecto, era un mecanismo. Un mecanismo diseñado para protegerte del único peligro que esa parte de ti reconoce como real.
El peligro de cambiar, de convertirte en alguien diferente al que has sido, de llegar a un lugar desde donde ya no puedes volver a ser quien eras. Y aquí está la verdad que más duele. Ese mecanismo no está equivocado en su intención, está equivocado en su información. Fue diseñado para protegerte de algo que en algún momento fue una amenaza real. Pero sigue funcionando como si ese momento fuera ahora, como si el peligro de entonces fuera el mismo peligro de hoy. No lo es, pero esa parte de ti no lo sabe todavía. El cuerpo lo siente antes que la mente lo entiende. Eso es algo que Jung observó constantemente y que la neurociencia moderna ha confirmado con una precisión que habría fascinado al psiquiatra suizo. Cuando te acercas a algo que tu inconsciente percibe como amenaza, aunque para tu mente consciente sea exactamente lo que quieres, el cuerpo empieza a hablar, no con palabras, con señales. Una tensión que aparece en el pecho sin razón aparente, un sueño perturbador la noche, antes de algo importante, un malestar físico difuso que no tiene causa médica, pero que aparece exactamente cuando más lo necesitas despejado. Una inquietud que no se calma con descanso, una urgencia que no tiene dirección clara, una sensación de que algo está a punto de ocurrir, sin saber si es algo bueno o algo malo. Esas señales no son ruido, son comunicación. Tu psiquis, esa parte vasta y antigua que opera por debajo de lo que puedes ver, está procesando algo. Está manejando la tensión entre lo que quiere crecer y lo que quiere permanecer igual. Y esa tensión tiene un costo físico real. El problema no es la tensión es señal de que algo importante está ocurriendo. El problema es lo que haces con ella. La reacción más común y más costosa es apagarla. Más distracción, más ocupación, más pantallas, más conversaciones que llenan el espacio antes de que el silencio pueda decir algo. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a sostener esa intensidad interna sin huir de ella. Y lo que no se sostiene no desaparece, se acumula. Y lo que se acumula, eventualmente, busca su propia salida. Escribe en los comentarios: esta vez me quedo. No como un grito motivacional. No tiene que sentirse poderoso ni inspirador ahora mismo. Escríbelo como una decisión interna, como el primer acto de no huir de lo que estás sintiendo mientras escuchas esto. Porque quedarse, sostener la incomodidad en lugar de apagarla, es exactamente lo contrario de lo que ese mecanismo de protección quiere que hagas. Y cada vez que haces lo contrario de lo que el miedo pide, le estás quitando un poco de su poder sobre ti. Hay algo más que ocurre cuando te acercas a algo importante. Algo que tiene que ver con las personas que están a tu alrededor. Jung lo observó con una claridad que todavía resulta incómoda. Cuando tú cambias, cuando empiezas a moverte de verdad hacia algo diferente, el entorno no siempre celebra, a veces lo hace, pero muchas veces no, y no porque las personas que te rodean sean malas, sino porque tu movimiento rompe algo, rompe un equilibrio que se había establecido, rompe un acuerdo silencioso sobre quién eres y cuánto puedes llegar a ser. Cuando tú te mueves, te conviertes en un espejo, y el espejo no ataca, solo muestra. Tu avance muestra a las personas cercanas lo que ellas también podrían estar haciendo y no están haciendo, y eso no siempre se recibe bien. Entonces aparece algo que se disfraza de cuidado, comentarios que suenan a preocupación, pero empujan de vuelta hacia quien eras, preguntas que parecen interés pero siembran duda, silencios que comunican más que las palabras.
no hay necesariamente mala intención, hay miedo. El miedo de ellos ante tu cambio. El miedo de que si tú te mueves, el mapa que todos habían acordado ya no funciona. Y aquí aparece una de las trampas más dolorosas del proceso. Volver a achicarte para que el entorno vuelva a estar cómodo. Volver a ser quien eras para recuperar la aprobación que sentiste que perdiste. Jung lo llamaba sacrificar la individuación en el altar de la pertenencia. Y lo vio destruir más procesos de transformación que cualquier otro obstáculo, porque el deseo de pertenecer es uno de los más antiguos e irresistibles que existe en la psiquis humana. Es anterior a la razón, es anterior al lenguaje, y cuando la pertenencia entra en conflicto con el crecimiento, la psiquis sin entrenamiento casi siempre elige pertenecer. Aunque eso signifique seguir siendo predecible, aunque eso signifique seguir sin ganar, y llegamos al centro de todo. La pregunta que este patrón, el derrumbe justo antes de lo importante, está intentando responderte. No es ¿por qué fallo siempre? Esa es la pregunta que hace el miedo. La pregunta que mantiene el foco en el problema y lejos de la solución. La pregunta real es esta: ¿quién serías si esta vez no lo arruinas? No lo pienses como una pregunta retórica, piénsala de verdad. ¿Quién serías? ¿Cómo te moverías? ¿Qué cambiaría en cómo te relacionas contigo mismo y con los demás? ¿Qué excusas perderías? ¿Qué responsabilidades ganarías? ¿Qué versión de ti tendría que aparecer? Porque ahí está el nudo real. Ganar no es solo llegar a algo. Ganar es convertirte en alguien que puede sostener lo que llegó. Y convertirte en ese alguien implica soltar al que has sido. No con violencia, no con odio hacia tu historia, sino con una honestidad que muy pocos se permiten. La honestidad de decir: esa versión de mí hizo lo que pudo con lo que tenía. Me protegió cuando necesitaba protección. Me permitió sobrevivir en el contexto en que estaba. Pero ya no es quien necesito ser. Jung lo llamaba la muerte simbólica del ego, no una destrucción, una transformación. Como todo lo que realmente cambia, no desaparece de golpe. Se transforma lentamente, con incomodidad, con momentos de no saber exactamente quién eres, mientras la versión anterior se va y la nueva todavía no tiene forma completa. Ese espacio intermedio es el más difícil y es exactamente el lugar donde más personas retroceden. No porque no quieran llegar al otro lado, sino porque el espacio intermedio se siente como perderse. Y perderse se siente como fracasar. No lo es. Es el paso que nadie te dijo que existía entre quien eras y quien estás siendo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? La respuesta no es una técnica, no es un sistema de 5 pasos, no es una rutina matutina ni una afirmación que repetir frente al espejo. La respuesta empieza con algo mucho más simple y mucho más exigente al mismo tiempo. Observar. La próxima vez que algo importante esté cerca, la próxima vez que sientas que se acerca a un umbral real, no te preguntes qué puede salir mal. Pregúntate qué parte de ti ya está buscando la salida, no para atacarla, para verla, porque lo que se ve con honestidad pierde poder, no de golpe, no completamente, pero pierde poder. Y eso, ese pequeño desplazamiento de la oscuridad hacia la luz, es el primer movimiento real del proceso que Jung llamaba individuación, no la llegada, el primer paso. El paso de dejar de llamar destino a lo que es simplemente inconsciente. El paso de dejar de llamar mala suerte
a lo que es simplemente miedo con muy buenas excusas. El paso de preguntarte, por primera vez y de forma honesta, ¿qué parte de ti se asusta cuando imagina que esta vez sí llega? En el próximo video vamos a ir más adentro. Vamos a hablar de algo que Jung descubrió sobre la relación entre el dolor que repites y la herida que no has mirado todavía. De cómo lo que más evitas en ti mismo es exactamente lo que más te cuesta en tus relaciones, en tu trabajo, en tu capacidad de sostener lo que construyes. De por qué la herida no integrada no desaparece sola. Y de qué hace exactamente cuando no la ves. Si llegaste hasta aquí, ya estás haciendo algo diferente a la mayoría. La mayoría apaga esto antes de llegar al centro. Tú te quedaste. Eso ya es un primer movimiento. Lo que hagas con él depende de ti.